Este podcast es como un espacio en el que nosotros generamos diferentes contenidos y conversaciones, por eso se llama Un Café, pero lo principal es poder como generar impacto y conexiones de valor, tanto para nuestros clientes externos que puedan ver cualquier temática, como para nuestros colaboradores y poderlos inspirar. Entonces, digamos que esta semana estábamos en una reunión y ahí fue que nos dijiste, yo podría participar con mi historia inspiradora, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que parte del por qué estás acá es una historia de alto impacto que tú tuviste hace algunos años y también poderla unir con el tema del liderazgo y cómo humanizar el liderazgo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es esa historia de impacto por la que tú estás hoy acá. Okay. Vamos, pues quiero contarles es por qué mentalidad hace parte de todo el trabajo de lo que se mueve cotidianamente en la vida de nosotros. Y que nos decías ahorita que Exacto, es el reto del liderazgo. les decía que es el reto del liderazgo. Hace 4 años, más o menos hace 4 años y medio, tuve un accidente de tránsito. Tenía una vida normal, estaba con mi familia, mi esposa, mis padres, todo. Trabajaba para una empresa. Y me habías dicho que incluso estabas como con ganas de emprender, ¿cierto? Sí, no, de hecho, estaba trabajando en su momento para una empresa que se llama Promedan IPS y a los días renuncié porque con 4 amigos iniciamos un BPO, un contact center, que hoy se llama Talkie International SaaS, pero que ya pues no hago parte de esa gestión. Sí. Entonces iniciamos un emprendimiento. Justo en el segundo día de haber iniciado el emprendimiento tuve un accidente de tránsito cuando me dirigía hacia la oficina. Es un día casual, estaba en mi apartamento, mi esposa tenía que utilizar el carro, me gustan mucho las motos, soy muy apasionado de las motos, sobre todo las que son de alto cilindraje, y ese día yo no la sacaba y ese día me dio por sacarla, salir normal a la oficina en ella. Y más o menos 10 de la mañana tuve un accidente de tránsito a la altura de la regional, cerquita al Viva Envigado. Sí. Ese momento fue, yo creo que eso marcó un antes y un después. Un antes y un después porque realmente cuando uno se encuentra con quién soy y qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? El accidente fue muy grave, pero yo creo que logré sacar todo adelante, considero que logré sacar todo adelante por mi familia. Sí. Por mi familia y por lo que ya como ser humano, por los valores, por todo lo que me habían inculcado desde mucho antes. Entonces desde ahí partió todo el tema de la mentalidad. Y lo digo por lo siguiente, el día del accidente, haber sido más grave era para que estuviera en coma inmediatamente en el accidente, pero en su momento estuve siempre despierto, pensaba en que tenía que estar consciente para que poder salir de la situación. Hubo momentos donde pensé que hasta ahí llegaba mi vida. Después de eso, en la clínica, en el proceso, todo eso, realmente lo que me ayudó a salir adelante fue el apoyo de la familia y la forma de ver las cosas, la forma en la que preparé mi mente para que todas esas situaciones difíciles no afectaran tanto, ¿cierto? Que sí afectaron, sí. Que hubo momentos donde uno no veía sino dolor, no veía una luz, también la hubo. Pero el apoyo y el pensar en que pueda haber algo positivo es lo que me ayudó, básicamente, en todo eso. Entonces, para no entrar en mucho detalle, el detalle es muy amplio, pero, por ejemplo, de las personas que más me apoyaron a mí fue mi esposa, que siempre estuvo ahí, mi madre, que también siempre estuvo ahí, mi papá, 3 amigos que eran de los con los que íbamos a montar la empresa, pues que al fin no pudimos sacarla adelante, porque yo estaba liderando el proyecto. Y ellos siempre estuvieron ahí, el verlos ahí me motivaba para estar siempre bien para ellos. En una situación donde yo no podía comer por mi cuenta, yo no podía levantarme, yo no podía moverme, siempre en la misma situación. Estuve en coma después de que salí de una cirugía, entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? Fue corto, porque yo entré a la cirugía, salí más o menos a las 11 de la mañana. Salí de cirugía más o menos a las 2 de la mañana del día siguiente. Del día siguiente. Sí, y cuando salí de cirugía salí en coma. Pero como le he contado a algunos compañeros acá, me parece muy gracioso porque me desperté de coma fue porque empecé a escuchar, tenía mucha sed y empecé a escuchar
que habían otras enfermeras a los pacientes que también salían ofreciéndoles jugo, ofreciéndoles gelatina. Entonces llegó un pensamiento de un momento a otro de no sentir, no estar presente, un pensamiento que decía, tengo mucha sed, yo quiero jugo, yo quiero jugo. Yo quiero Y jugo. me desperté antes de que se fueran, afanado de que no se fueran a ir, porque no sabía cómo estaba ubicado en ese momento, a pedir jugo. Y en ese momento ellos tenían pensado enviarme para cuidados intensivos, pero como me desperté me mandaron para cuidados especiales. Y eso es algo que me parece, pues de todo lo que me pasó, me parece muy gracioso porque un jugo me hizo despertar. Y lo otro es que durante todo el accidente, después del accidente, tenía mucha sed y siempre pedía Coca-Cola. Ah, sí. Sí, Eso hubiera sido yo. le marcan a uno con ese mensaje, con el Coca-Cola a uno la mentalidad, se le impregna en la piel y Coca-Cola, Claro. Coca-Cola, todo el tiempo. Entonces, no, desde ahí decidí optar por tener una posición de siempre pensar que todo se puede solucionar si uno tiene la actitud para hacerlo Sí. y si uno se mantiene fuerte, ¿cierto? Y agradecer a las personas y trabajar con las personas por todo lo que hacen por uno, porque en el accidente hubo mucha gente que llegó y mucha gente que me ayudó. Personas que llamaron a mis familiares, a mis amigos, otros que estuvieron ahí hablándome, otros O sea, personas que no conocías que se sí, acercaron, se cuando acercaron, pasó el exacto. incidente. Justamente en ese momento pasaba una doctora que iba para el hospital y ella dijo, no, yo me quedo acá en el accidente. Bajaba otra persona de primeros auxilios de los bomberos y también se quiso quedar ahí, ¿cierto? Hubo mucha gente que me ayudó, me tendió la mano y entiendo y empecé a entender que lo venía trabajando desde antes, pero reafirmé que las personas son la base, ¿cierto? De cualquier empresa, o sea, cualquier procedimiento, proceso, lo que queramos hacer referencia. Héctor, ¿y en qué momento te diste cuenta de la magnitud de lo que te había pasado? Cuando ya estaba en cuidados especiales, cuando el médico nos dijo qué era lo que había pasado, me dijo primero pues que el cuerpo había tenido un daño muy grande, ¿cierto? Que podía tener riesgo de muerte o amputación. Entonces ahí comprendí que realmente había sido grave. Sí. De hecho, al principio pensaba que yo le decía a mi esposa, yo creo que salgo en 8 días de aquí. Claro. 8 días, a los 8 días yo creo que me faltan 2, 3 días más. Y era así porque era como ese afán de querer salir del hospital, porque realmente la energía es muy pesada. Sí. Pero era ese afán y yo, no, yo a los 8 días salgo de acá, a los 8 días. Y era como tratando de entender que realmente era grave, era muy grave. Hasta el punto de que a los 30 días ya me dijeron, venga, tenemos que tomar una decisión porque yo perdí una pierna, pero la pierna no la perdí inmediatamente, sino que fue un proceso. Por ellos trataban de rescatar, me hicieron más o menos unas 15, 16 cirugías en total. No solo fue la pierna. ¿Y todo ese tiempo estuviste hospitalizado? Sí, hospitalizado. Pero los 2 brazos. En este brazo tengo una platina con 16 tornillos. Este codo también tuvo pues su luxación y muchas cosas más que sucedieron en el momento del cuerpo. Pero dentro de todo, ellos siempre estuvieron tratando de hacer lo posible, ¿cierto? Y me encontré con personas en el hospital que también trabajaban mucho humanización, apoyaban mucho, enfermeros que apoyaban mucho, eran muy amables, las personas que te llevaban la comida, los médicos se hablaban, se sentaban con uno, hasta un punto donde un enfermero jefe que era muy mala clase, no le caía bien a mi esposa. Al principio era muy mala clase con nosotros y al último, solo por ir a saludarnos y hablar con nosotros, ya todos los días. Entonces, terminamos teniendo una buena relación, sí. ¿cierto? Entonces... sí, es que es una convivencia en el hospital. Sí, es una convivencia. Héctor, pacientes que entraban nuevos. Claro. Ahorita nos decías como, bueno, la familia fue un pilar y las personas y darte cuenta pues de esa humanidad y qué bueno uno poder tener fe en las personas, ¿cierto? Pero digamos que me imagino, porque pues nunca he estado en una situación así, que a pesar de que tú me has comentado acá y nos has dicho que siempre estuviste positivo y pensando pues que querías salir de esa situación, habrán habido momentos en los que pues obviamente decaías. ¿Qué te impulsó a no rendirte? ¿Qué me impulsó a no rendirme? Para mí, mi mamá, mi esposa, ellos dos. Ellas dos porque siempre estuvieron ahí y siempre pensé, bueno, ¿y si yo me voy, entonces ¿qué va a hacer con ellas? Y ahora, pues mi papá también está y él también estuvo para mí. Y también
es parte de ese impulso. Pero yo creo que ellos dos fueron muy importantes porque, ellas dos fueron muy importantes porque pensaban era como en esa protección que muchas veces uno les brinda. Yo soy una persona muy protectora, ¿cierto? Entonces soy muy de ver que las personas estén bien, que no les falte nada, que se sientan cómodas. Digamos que uno de mis pilares es la atención y pensar que de pronto si me pasaba algo, ya ellas, ¿qué iba a pasar con ellas? Sí. Que pues son unas guerreras, porque han sido las guerreras siempre, pero eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho a estar ahí siempre presente y decir yo puedo, lo voy a hacer. ¿Y qué enseñanza tienes de esa situación puntual, pero de ti mismo? O sea, ¿qué aprendiste de ti mismo? ¿Qué te sorprendió de ti? ¿Qué te quedó de eso? Pero de algo que de pronto no esperabas que fueras capaz de hacer en una situación así. Recuperarme tan rápido. O sea, como tener la dinámica de me pasó, lo asimilo y tomo la actitud y la postura de hacerlo. Lo digo porque, por ejemplo, cuando ya me hicieron la amputación, al otro día me paré, como si nada, yo dije, no, yo me tengo que parar, ya pasó esto, ya me tengo que parar. Y lo que me parece más gracioso es cuando me preguntaron que si pues, me dio la autorización de amputarme, yo le pregunté al médico, lo único que yo le pregunté, él me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le dije, la única pregunta que tengo es, ¿volver a manejar? Me dijo, sí, claro, puedes volver a manejar. Entonces, me parece muy gracioso porque donde te van a cortar un pie, donde te van a cambiar, tienes que hacer otras cosas, decir, quiero volver a manejar, fue algo fundamental Se en quiero eso, seguir con porque la era una vida. pasión que yo tenía, ¿cierto? Y tengo, todavía me gustan mucho las motos. ¿Y manejas moto? No me deja. Pero has intentado. Sí, he hecho por ahí a veces. Se vuela. No, he comprado como para comprar y vender. Sí. Como me gustan tanto, entonces las compro, personalizo y las vendo. Cierto, pero no me dejan, ¿sabes? Como, préndala y. Y Mírela nomás. realmente, yo lo digo no me dejan, pero es más por respeto Sí, hacia las personas que claro. estuvieron ahí, por valorar lo que hicieron, ¿cierto? Entonces fue eso. Digamos que en la línea del tiempo, cuando ya me dieron la prótesis, a todo mundo le dan la prótesis y te dicen tienes que utilizar muletas o bastones mientras que te acomodas. Me la dieron y yo salí del lugar que se llama ortopraxis, salí de allá y yo tiré las muletas y yo puedo caminar así. Camino. Y empecé a caminar así, me caí muchas veces. Sí, claro. Eso es otra cosa que me ayudó a entender mucho los retos de la vida, porque me caía y yo me tengo que parar. Me daba mucha rabia, al principio me enojaba mucho, me desesperaba porque yo decía, no, yo no me puedo caer, yo no me puedo caer, me exigía demasiado. Me caí y me volví a parar. Y así lo hacía y lo seguí intentando. Había un miedo al principio, era que la forma de manejar, entonces, en ese entonces, cuando me recogieron del hospital, como tenía un carro que es automático, y yo le dije, venga, conseguimos el parqueadero, venga, yo voy a poner con el pie izquierdo, ¿cierto? De manera muy responsable. Y lo intenté, inmediatamente lo intenté y me dio, la cogí, entonces, por ejemplo, yo manejo carros sin adaptaciones, porque también me mentalicé en que yo no necesitaba una adaptación para manejar un carro, Ah, te una adaptación limitaste. para manejar una moto, para hacer cualquier actividad. Yo, por ejemplo, voy en la finca de la familia, voy monto a caballo, hago senderismo, voy al gimnasio, hago cosas normales. Montaba bicicleta, me caía mucho en la bicicleta. Entonces Me empezaba. caía yo. No, Era soy muy ciclista gracioso. frustrada, nunca pude. Héctor, y como ya, digamos que uniendo todo este tema con la parte, digamos que de cultura organizacional, esa experiencia, porque no sé de pronto antes cómo eras como profesional, ¿qué te ha aportado para ser el líder que eres hoy? Hay algo que yo le dije en una de las reuniones que a veces hacemos, pues que hacemos constantemente acá, no me acuerdo el nombre, pero es donde trabajamos todo el tema de mentalidad, el tema de trabajar con nosotros mismos, todo esto. Y es algo que ¿Será nos en el define. pre-shift? ¿O No, tú lo diriges, el stay el Stay consistent? Ah, Consistent. ya, sí. Y un día nos preguntaste que qué palabra nos definía o Sí. qué nos definía a nosotros. Y aprendí que lo que me definía era ver lo positivo en tiempos difíciles. Y eso me lo enseñó todo.
Yo creo que puedes tener el tiempo, la situación más difícil en tu vida en ese momento, porque después de eso yo perdí personas muy cercanas como mis abuelos que me criaron, ¿cierto? Y aprendí a entender y a ver las cosas en esos momentos, en esos retos. A ver, y al verlas positivo, de manera positiva, entendí que se solucionan más fácil, se solucionan más rápido Claro. y se vuelve más creativo y eso se contagia, las personas. Si me ven estresado, la gente, las personas, el equipo, los que están a mi alrededor no funcionan igual, no piensan igual Es un y se espejo. siente exacto. Y eso lo entendí muy bien después de eso. Entonces, por ejemplo, me vas a ver en la operación y yo puedo estar, a veces dicen que soy muy estricto porque lo soy, pero nunca me vas a ver que no esté sonriendo, que no esté hablando cómodamente con la gente, Sí. como si fueran cercanos, porque yo creo que eso es un pilar, la cercanía con las personas y hacer que ellos siempre vean las cosas como uno las ve, tratar de hacerlo de manera positiva, eso es un pilar. ¿Y cómo haces para motivarlos? Eh, yo creo que primero conocer, empatizar, ¿cierto? Conocerte y saber quién eres y qué quieres. Y desde ahí empezar a construir eso que quieres y qué es lo que eres, o sea, qué te gusta, saber si perteneces a la misma línea en la que estamos en este momento y empezar a trabajar desde ahí, desde ese punto. Yo creo que el preguntar cómo está una persona, el si no sabe hacerlo, venga, yo me siento con usted y lo hacemos, todo ese tipo de cosas son detalles que van construyendo un equipo muy fuerte, Ujú. ¿cierto? Un equipo muy autónomo y sobre todo también pienso mucho en el no limitar. Pienso que cuando limitamos a las personas les bajamos el potencial. Entonces, tome decisiones, tómelas usted, me las trae, las revisamos, pero no se limite, ¿cierto? Dentro de lo que sea posible, hágalo. Ujú. Porque si limito, el potencial no se libera. Las personas no crecen, también no conocen su punto. Y hay cosas que nosotros ni siquiera nosotros mismos nos hemos explorado y hay otras personas que nos las hacen ver de otra manera. Entonces, cuando yo le exijo a mi equipo algo, le digo, ven, si tenés un reto, explora las opciones, tomemos decisiones y me las comunicas. Si de pronto no tienes algo en lo que te pueda apoyar, yo te apoyo. Si necesitas que tome la iniciativa, yo lo hago. Pero me gusta que la gente tome esa iniciativa, ese liderazgo y se exploren un poquito más y lleven ese potencial más arriba. Claro. No limitar. Héctor, nosotros cuando estábamos como haciendo todo el guión y mirando qué íbamos a hablar, utilizamos esta palabra que se nos ha vuelto tan común ya, que es la resiliencia. ¿De pronto sientes que conectas con ella a partir de esta situación? Y si es así, ¿cómo se puede aplicar en el mundo laboral o nada? Bueno, para mí la resiliencia es la capacidad de sostenerse en el tiempo y en las situaciones, en los momentos fáciles o difíciles, ¿cierto? Sí. Es esa capacidad de estar siempre ahí. Eh, es importante, o sea, en todo el aspecto laboral. Es importante la resiliencia porque las operaciones son muy dinámicas, las empresas son muy dinámicas, hay decisiones que se toman de un momento a otro, situaciones que cambian. Entonces es importante tener eso presente siempre. Sí, es verdad. Cuando hemos tenido aquí este espacio como historias inspiradoras, yo les he preguntado cómo se ven en un tiempo en la empresa. ¿Cómo te ves tú acá? Bueno, no me había sentado a pensarlo todavía. No lo había pensado, pero siempre que entro a un lugar me gusta que me vean o me veo como alguien que pueda aportar en todos los sentidos. Me ofrezco, ¿cierto? De hecho, me ofrezco y me veo apoyando a la gente donde esté, en el cargo que esté, sea como coordinador actualmente o en otra posición, siempre me voy a ver como un líder para las personas, a apoyar, a crecer. Sí, Excelente. y a crecer mucho con la empresa porque hay mucho potencial. Buenísimo, eso es lo que se necesita. Sí, Uno querer crecer, pero también querer ayudar a otros a que exacto. crezcan. Bueno, Héctor, nosotros tenemos también una actividad en la empresa que se llama Enlazando Ideas, que es nuestro club de lectura. Leemos un libro más o menos cada 3 meses, pero igual aquí siempre nos gusta recomendar libros, ¿cierto? Porque pues creo que, o creemos que es una de las actividades
que nos ayude a aprender, a abrirnos al mundo, a abrir la conciencia, a expandirnos. Entonces, bueno, tratamos de traer un libro que vaya con el tema. Esta vez yo traje uno que se llama como La conciencia propia y es del Harvard Business Review, pero cuando estábamos hablando me contaste que tú eres un gran lector y que además te gusta mucho dar de regalos libros y que nos puedes recomendar varios, entonces prefiero que nos recomiendes el tuyo. Bueno, ayer justamente te estaba contando que salí a almorzar, salí a almorzar y me dio por caminar hasta el Jumbo acá arriba. Almorcé, se largó después un aguacero, Estaba un momento lloviendo, otro impresionante, estaba lloviendo. Y había un stand de libros y me puse a leerlos. Y vi 3 títulos muy interesantes que me gustaron mucho. Primero, uno que se llama Liderando desde el Corazón, que fue un regalo que le dio a una persona. El otro fue En la mente del líder, ese se lo regalé a mi esposa. Cierto, me gustó mucho y se lo dio a mi esposa, pues también es para mí porque también me lo leo. Sí, claro. Pero ella actualmente tiene también un cargo donde lidera personas y me gusta que todos los que están alrededor mío, así como yo quiero crecer y mejorar en cosas, todos, digamos, podamos hacer lo mismo. Y otro que ese sí me lo escogí a título personal y es Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Puede sonar un título, bueno, es un manipulador o algo así, pero no, es un libro que realmente, en el contexto de lo que he podido leer, te lleva a entender por qué las personas hacen las cosas, cómo ser carismático con las personas, cómo empatizar con ellas y cómo llevar a esas personas a otro potencial, ¿cierto? Pero el título a veces puede ser diferente de lo que tiene el Sí, claro, libro, ¿sí? por la palabra influir, que uno piensa que es como Exacto, manipular. es como manipular. No, Pero Héctor, maravilloso. Título, De uno nos diste 3. Héctor, no, muchísimas gracias. Me quedo con palabras que dijiste que son empatizar y no limitarse. Sí. Me encanta eso. Gracias por estar con nosotros, por contarnos esta historia que es inspiración para todos y sobre todo que ni siquiera te habíamos buscado como para eso, sino que tú mismo dijiste como quisiera compartir cómo he salido de una situación que para alguien puede ser difícil y cómo lo abordo de manera tan positiva. Te agradezco muchísimo, de verdad. No, y cada vez que necesiten un espacio para algo, claro. Me ha servido mucho que hay personas que me han buscado con la misma situación para que preguntarme cómo hizo, cómo está ahí, ¿cierto? Y no con la misma, puede ser otra, puede ser un tema emocional, claro, cualquier otra cosa, y me gusta aportarle a las personas desde ese punto de vista. Mil gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar? No, que siempre tomen las cosas con la mentalidad más positiva, van a haber cosas negativas, ¿cierto? Oportunidades de mejora, van a haber situaciones, pero todo tiene una solución. Todo tiene una solución y todo en su tiempo también. Y tomen el presente como un regalo. El presente, vivan en el hoy y hagan las cosas hoy, porque pues Dios nos da la oportunidad de levantarnos todos los días, pero así como hoy podemos estar aquí, mañana no. Así se va a llamar el podcast, por favor. Tomen el presente como un regalo. Héctor, muchísimas gracias. Qué regalo esta entrevista. No, gracias a ti. Que estés bien. Chao.